¿Cómo están, jóvenes? Les saluda su profesor Jorge Alvarado y en el curso de planificación general vamos a hablar de la matriz FODA. La matriz FODA. Durante muchos años el análisis FODA se ha utilizado para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una compañía. Las estrategias se basan en el análisis de los ambientes externos, que son amenazas y oportunidades, e interno, que son debilidades y fortalezas. En la matriz FODA, el análisis interno decimos que son las fortalezas, que son los puntos fuertes, en qué soy bueno, qué admiran mis competidores, cómo lo puedo explotar. Las debilidades son nuestros puntos débiles, qué hago mal, qué puedo mejorar, qué me impide el éxito, en qué parto con desventaja. Y el análisis externo, las oportunidades. ¿Cuáles son las tendencias del mercado? ¿Qué cambios se están presentando? ¿Cómo los puedo aprovechar? Y las amenazas. ¿Qué hacen mis competidores? ¿Qué obstáculos hay? ¿Y cómo puedo defenderme? Estrategia DA. Aquí nosotros vamos a identificar FODA. F son las fortalezas, la O son las oportunidades, la D son las debilidades y la A son las amenazas. Entonces la estrategia DA busca minimizar debilidades y amenazas y se conoce como estrategia mini-mini, por minimizar y minimizar. Puede implicar para la empresa la formación de una sociedad o incluso la liquidación. Se utiliza generalmente cuando la empresa está altamente amenazada y va dirigida a la sobrevivencia. Es decir, cuando nosotros solo tenemos estrategias de debilidades y amenazas, es solo para que la empresa pueda sobrevivir. En este punto es cuando la empresa tiene una gran amenaza o está muy vulnerable. La estrategia DO pretende la reducción al mínimo de las debilidades y la optimización de las oportunidades. Una empresa con debilidades en algunas áreas puede desarrollarlas desde el interior o adquirir las competencias necesarias, como tecnología o personas con las habilidades necesarias en el exterior para aprovechar las oportunidades en el ambiente externo. Es decir, se deben de reducir las debilidades y optimizar las oportunidades. En base a ello, nosotros tenemos que basar estrategias para que las debilidades de la empresa se reduzcan en lo mínimo y obtener lo mejor de las oportunidades que nosotros podamos encontrar en el exterior. La estrategia FA utiliza las fortalezas de la organización para ocuparse de las amenazas en el ambiente. La meta es maximizar a las primeras y minimizar a las segundas. Una compañía puede usar sus fortalezas tecnológicas, financieras, gerenciales o de marketing para hacer frente a las amenazas de un nuevo producto introducido al mercado por su competidor. Es decir, se tienen que utilizar las estrategias para mejorar las fortalezas que tiene la empresa, ya sean tecnológicas o financieras, para que dé lo mejor de la empresa y para poder hacerle frente a las amenazas en algún caso que nuestro competidor el producto le esté dando más barato. Entonces nuestra fortaleza tendría que ser nuestra calidad y por eso es más caro, porque es de una mejor calidad.
La estrategia FO representa la situación más deseable. Es aquella en la que una organización puede hacer uso de sus fortalezas para aprovechar oportunidades. Las empresas deberían proponerse pasar de las demás ubicaciones de la matriz a esta. Si resienten debilidades, se empeñarán en vencerlas para convertirlas en fortalezas y al enfrentar amenazas las eludirán para concentrarse en las oportunidades. Es decir, aquí es el mejor escenario que puede tenerse, en mejorar las fortalezas y obtener lo mejor de las oportunidades que nos ofrezca el ambiente externo. Construcción de la matriz FODA. Como hablábamos, existen las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. La estrategia FO es para utilizar las fuerzas para aprovechar las oportunidades. La estrategia FA, utilizar las fuerzas para evitar las amenazas. La DO, para aprovechar las oportunidades y superar las debilidades. Y la estrategia DA, reducir las debilidades y evitar las amenazas. Entonces, estamos hablando de los factores internos. Cuando nos referimos a los factores internos es lo que ocurre dentro de la empresa, siendo las fortalezas internas, las debilidades también son internas. Entonces, las fortalezas pueden ser administrativas, operativas, financieras, de marketing, investigación y desarrollo e ingeniería. Es decir, podemos tener muy buenas finanzas en la que nuestro producto no nos genere mucho costo y tengamos una buena ganancia. En las debilidades, como las de las áreas mostradas en el recuadro de fortalezas. Es decir, que también como podemos tener nuestras fortalezas en finanzas, también podría ser una debilidad. Si nuestras finanzas hacen que nuestro producto no tenga una buena ganancia, es una debilidad. Luego ya hablamos de los factores externos, que serían las oportunidades y las amenazas. Cuando hablamos de oportunidades están incluidos los riesgos como las condiciones económicas actuales y futuras, los cambios políticos y sociales, y nuevos productos, servicios y tecnologías. Y en cuanto a amenazas, como los fallos en el suministro de energía, la competencia y áreas similares a las del recuadro de oportunidades. Es decir, estos factores externos nosotros no tenemos dominio en el que nosotros podamos hacer algo para que estas condiciones no existan. Por ejemplo, si hay un riesgo económico en el que las empresas no puedan hacer mayor cosa, entonces las empresas deben obtener esto y hacer que se vuelva una oportunidad y que esa amenaza ya no exista. Entonces, entramos a las mismas estrategias, la FO, DO, el FA y DA. Lo mejor tendría que ser el FO. ¿Por qué? Porque queremos que sea maxi-maxi, que se maximicen las fortalezas y las oportunidades. La estrategia más exitosa es esta, pues se utilizan las fortalezas de la organización para aprovechar las oportunidades. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una matriz FODA, nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las fortalezas y debilidades de la empresa y también tenemos que tener en cuenta los factores externos, como las oportunidades que podemos tomar y las amenazas que debemos evitar. Esto también podemos aplicarlo en nuestra vida. Podemos saber qué nos hace fuertes, qué nos hace débiles, qué amenazas existen y qué oportunidades podemos tener para ser mejores personas. Y por último, tenemos la tarea, que es realizar un resumen de lo más importante del video de una manera general y
Después de eso necesito que busquen 5 conclusiones de lo más importantes del mismo video. Esto necesito que lo hagan en hojas o en su cuaderno, que le tomen fotos y luego lo suban a la plataforma de Classroom. Tienen hasta el día 26 de abril para poder hacerlo. Espero que hayan comprendido este tema y les agradezco mucho su atención. Gracias.